buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a su jornada de empleabilidad julio 2023. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Comentarles que las actividades que estaremos realizando a partir de hoy y en los próximos días se desarrollan en el marco de nuestro 87 aniversario. Queremos indicarles que esta actividad está siendo grabada y la estaremos compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Asimismo, queremos solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que el día de hoy estamos iniciando con esta jornada con la charla que estaremos desarrollando con nuestro invitado especial, el señor Díaz Rojas. El día de mañana también tendremos un espacio a las 6 de la tarde. Posteriormente, el día miércoles, tendremos otro espacio y finalizaremos el próximo jueves con nuestra última actividad. Esperamos que puedan acompañarnos en todas estas charlas que sé que les servirán muchísimo para su formación y también para lograr obtener esa ansiada oportunidad laboral o mejorar sus condiciones actuales. Pues bueno, el día de hoy la charla que se estará desarrollando se denomina ¿Cómo afrontar estratégicamente una entrevista laboral con el método STAR? Antes de presentarles a nuestro invitado especial, queremos indicarles que la dinámica que desarrollaremos, en caso de que vayan teniendo consultas conforme avanza la charla, es que a través del espacio del chat, ustedes coloquen sus consultitas, nosotros vamos a ir compilándolas y al momento en que nuestro invitado especial finalice su charla, vamos a estar compartiéndolas con él para que pueda brindarnos respuestas a las mismas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestro invitado especial de esta noche. Él es André Alejandro Díaz Rojas. André es profesional con más de 10 años de experiencia en el campo administrativo, farmacéutico y docente. Es licenciado en Gerencia de Recursos Humanos y en Farmacia. Estudiante activo de la maestría en Administración de Negocios con énfasis en Desarrollo del Talento Humano de la Universidad Castro Carazo. Además, cuenta con experiencia como líder de departamento desarrollando procesos de recursos humanos, entre los que figura reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo de personal, medición y evaluación del desempeño, valoración de puestos y supervisión de equipos interdisciplinarios. Además, cuenta con experiencia en docencia universitaria, metodologías de aprendizaje y diseño de microcursos de aprendizaje. Con ustedes, André Alejandro Díaz Rojas. André, muy buenas noches y qué gusto poder contar con tu grata compañía esta noche. Hola, hola, muy buenas noches, Eugenia, estimadas personas, compañeros y compañeras de la Universidad Castro Carazo. Nada más me confirman si se escucha correctamente el audio. Correcto, te escuchamos muy bien. Muy bien, voy a proyectar pantalla y también me informan si se puede ver. Nada más déjenme activar el sonido y me confirman si se puede verificar la imagen. Se ve correctamente. Listo, perfecto. Listo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas y sobre todo a todas las personas que están súper interesadas en aprender este método STAR, sobre todo para un proceso de reclutamiento y selección de personal. El día de hoy yo siento que van a aprender muchísimas cosas y estoy segurísimo que cuando termine la charla van a tener muchas más herramientas para poder afrontar estratégicamente una entrevista laboral y sobre todo mantener ese perfil bien alto y cuando se presenten ante una entrevista, pues dar lo mejor posible. Creo que es una de las cosas que van a aprovechar muchísimo en el transcurso de esta presentación que vamos a tener el día de hoy. Como lo indicaba Eugenia, tenemos el título que es ¿Cómo enfrentar estratégicamente una entrevista laboral a través de este método que se llama método STAR, que significaría, pues traducción quizás del inglés, con una estrella, porque realmente todas las personas que van a un proceso de reclutamiento son justamente unas estrellas, ¿ok?
Permítame un momentico ver algo por acá. Listo, ya ahí tenemos un botoncito que quería apretar por acá. El día de hoy inclusive vamos a trabajar, para que lo sepan, con una participación activa en algo que se llama encuestas aquí directamente en el Zoom. Así que cuando les diga a ustedes que se va a activar alguna de las encuestas, recuerden estar full pendiente donde están ustedes, en este caso ingresando para la actividad, bien sea celulares o computadoras, porque tenemos encuestas que van a poder participar en el tiempo real y vamos a ver inclusive las respuestas, no tanto porque son anónimas de otras personas, sino más que todo la participación de la población directamente en el proceso de la charla, ¿ok? Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas y vamos a darle inicio a esta maravillosa experiencia del método STAR. Primero vamos a conversar un poco sobre cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vean los puntos en pantalla que vamos a trabajar, que van a ser muy estratégicos y como les digo, tenemos inclusive partes que van a ser, pues yo espero que de mucho disfrute para ustedes, así que más adelante espero que sigan con esa incógnita de qué será lo que trae André justamente para aprender sobre el método STAR. Vamos a hablar un poquito sobre las competencias, sobre todo porque es un tema clave en el método STAR y sobre todo invitarles a ustedes que a partir de esta charla, si algo les quedó la duda, pues busquen muchísimo en internet, hay sumamente material en redes sociales, en YouTube, en páginas especializadas para esto. Lo importante de un buen proceso de reclutamiento es que la persona se prepare, inclusive conociendo a la empresa, para que cuando se presente a dar propiamente su currículum o la vacante que va en este caso a trabajar, esté sumamente empoderado, empoderada para hacer una buena entrevista. También vamos a ver qué es el método STAR, que es propiamente la charla del día de hoy. Ejemplos de competencias, ¿ok? Para poder trabajar un poco sobre ese margen de qué buscan los reclutadores, qué buscan las empresas para llenar los perfiles de puestos vacantes. ¿Cómo puedo afrontar una entrevista laboral con el método STAR, pero lo más estratégico que se pueda? Y tenemos un ejemplo acá que utilizamos a personas que ustedes las conocen, se llaman inteligencias artificiales, las traemos hoy a la mesa y justamente es para que ustedes aprendan muchísimo de este aspecto. Vamos a gestionar estratégicamente anuncios de empleo. Les traje 3 anuncios de empleo para que puedan ver cómo se manejan las estrategias, competencias y publicaciones y sobre todo cómo van a poder ustedes identificarlas cuando quieran postularse a un perfil que está vacante en una página de empleo. Y sobre todo, bueno, modelos de práctica que vamos a tener también por acá. Y finalizamos con una frase curiosa que le he puesto de nombre que dice estar o no estar. He ahí el dilema. Entonces, esa última parte cerramos con un pequeño audio para que lo puedan trabajar y sobre todo me den ustedes la realimentación de si les ha pasado, si han conocido casos y sobre todo hacer un poquito de feedback y comentarios aquí en el aula, ¿ok? ¿Cuál es la meta de hoy para ustedes en este espacio virtual que tenemos, este espacio de aprendizaje? Vean allí y lean conmigo, analizar cómo enfrentar estratégicamente una entrevista laboral a través del método STAR para convertirse ustedes que están aquí conmigo hoy en una persona altamente empleable en un mercado laboral exigente y cambiante. Hoy en día, las estrategias de hace 3, 4 años están completamente cambiando las estrategias inclusive de reclutamiento. Antes uno tenía que ir presencialmente con el currículo en mano, algunos atestados, se presentaba. Ahora son virtuales, pueden ser telefónicas, pueden ser bimodales, pueden ser en múltiples escalas, abiertas, cerradas. Entonces realmente tenemos estilos que se han estado dinamizando por el tema que vivimos anteriormente con la pandemia, el inicio de la pandemia y lo que tenemos hoy en día como bimodalidad o estado híbrido de trabajo y también de reclutamiento. Entonces, realmente estas herramientas de hoy espero que les ayuden mañana a convertirse en esa persona estrella que va a ir a perfilarse ante una posición laboral. ¿A quién le ha pasado? Y vean la imagen de esta chica. Para esta primera parte vamos a utilizar la herramienta de Paul, que lo tenemos aquí en el Zoom, y vamos a hacer una encuesta en línea para todas las personas conectadas. Voy a lanzarla y sobre todo vean la frase, ¿a quién le ha pasado? Voy a lanzarla y voy a leerles lo que dice la encuesta y ustedes van a seleccionar la opción que más les llame la atención a ustedes y esta primera puede ser de opción múltiple, así que pueden seleccionar más de una, ¿ok? Voy a lanzarlo para que les aparezca. Y dice entonces la primera pregunta, ¿cuál de estas opciones has sentido durante un proceso de entrevista laboral? Ansiedad, curiosidad,
preocupación, decepción, alegría o confianza. Vamos a votar para ver y sobre todo vamos a ver cómo se comporta esta dinámica de participación en línea. Tenemos 54 personas conectadas y ya llevamos 22, 23 opiniones, así que les invito a votar sobre todo para que veamos cómo se comporta esta métrica en todas las personas conectadas. Brevemente, quizás antes de que se finalice la votación, les voy diciendo que hay una sensación que va ganando y es la ansiedad. Y creo que muchas personas de acá, incluyéndome, porque así como ustedes estaban en proceso de reclutamiento, hemos tenido muchísima ansiedad, va ganando, va siendo superada, bueno, superada un poco, digamos, por bajo, pero por preocupación. Vean que es una de las sensaciones que más se suele ver en las personas, se suele inclusive manifestar de múltiples opciones, sobre todo antes, durante y después de la entrevista. Y digamos que antes va relacionado un poco con la ansiedad que siente la persona sobre cómo lo haré, será que me puedo desarrollar correctamente en esta entrevista, será que me irán a preguntar cosas que yo no manejo correctamente o cómo es el proceso. Pero esa preocupación también puede venir durante, cuando uno habla y uno se expresa y uno dice, uy, no debía haber dicho eso, será que a lo mejor no me preguntaron esto y yo fui por otro lado y realmente no era lo que la persona esperaba, o la preocupación que viene después, donde uno dice, no sé si me van a llamar, no sé si realmente con esto voy a obtener el trabajo porque sé que no me fue del todo bien. ¿Ok? Tenemos la participación estática en 46 personas de 53. Vamos a finalizarlo en este caso para, sí, para seguir avanzando. Voy a finalizar el poll por acá y vean, vamos a mostrar los resultados. Vean que los resultados quedaron en 76% de las personas encuestadas han mostrado, perdón, han sentido, le ha pasado la ansiedad como primer punto en una entrevista laboral, seguido por un 57% de preocupación, 22% de curiosidad, 17% de alegría y confianza. Vean que el margen que debería estar más alto es alegría y confianza, porque eso derivó quizás en una contratación o derivó en una buena entrevista y quizás una postulación y quizás la persona consiguió el empleo. Pero fíjense que es un porcentaje muy bajo. Y vean que el último es decepción. La decepción puede ser por múltiples cosas, pero creo que la decepción va más en sentido de pude haberlo hecho mejor, no me lo dieron porque no supe responder. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Les agradezco mucho a las personas que en este caso participaron con eso. Vamos a ver qué seguimos o qué tenemos acá en la presentación. Pero vean esta imagen. Realmente la imagen dice alto, alto. Aquí vamos a aprender cosas hoy que nos van a ayudar en este sentido. Y quiero lanzarles el segundo encuesta, la segunda encuesta que tenemos y quiero que cuando la lean respondan así, lo más sinceramente posible. La voy entonces a lanzar para que podamos entonces verificar esta siguiente. Justamente acaba de ser lanzada y dice, ¿te gustaría saber cómo disminuir las sensaciones estresantes de una entrevista laboral? Claro que sí, como primera opción, o tengo miedo igual. ¿Qué me dicen las personas que están aquí el día de hoy? ¿Quieren aprender o es válido tener miedo? Decir, bueno, André, todavía tengo miedo, pero quiero aprenderla. Creo que también es de opción múltiple, así que pueden escoger las dos opciones si en este caso gustan, pero 36 personas de una contestaron, bueno, 38 ya, que sí quieren aprender, así que creo que es el dominio más grande de todas las personas conectadas, ¿ok? Hay una persona, me gustó esto, bienvenida a esa persona que dispone, tengo miedo igual, es válido y le voy a decir algo, persona de recursos humanos que trabaje y sepa todo esto y aún así en una entrevista laboral no sienta miedo, creo que realmente les miente a ustedes. Hasta uno que conoce de esto y es graduado de esto siente miedo en una entrevista laboral. Vamos a finalizar el poll por acá y vamos a mostrar los resultados. Vean cómo quedó esta dinámica. 98% de las personas vinieron hoy a aprender a defenderse de esas sensaciones estresantes. Y una persona también dijo, pero tengo miedo, no importa, pero tengo miedo. Vamos a quitar ese miedo del día de hoy, ¿ok? Muchísimas gracias y sobre todo vamos a comenzar a trabajar este tema de método STAR para ayudarles en ese proceso. Inicialmente hay que comenzar el método STAR con esa frase que ustedes ven ahí abajo en pantalla que dice competencias. A veces la escuchamos mucho de una persona, tú no eres competente para hacer eso. O
te falta competencia, hay que competir. Entonces, quizás las palabras se pueden mezclar un poco y a nivel de la gestión de recursos humanos, las competencias desde hace unos años para acá, unos 10 años, están agarrando bastante auge y las tenemos full participantes en los métodos, por ejemplo, de reclutamiento, de evaluación del desempeño, de perfiles de puestos, inclusive para promoción de personas. Entonces, este término para ustedes, si tienen empleo, es importantísimo. Para ustedes que quizás están en búsqueda de empleo, también es importantísimo y aunque no lo busquen y lo tengan, generen esas competencias necesarias y aprendan a desarrollarlas, porque en un futuro va a ser la fuerza que les va a permitir a ustedes cambiar hacia un mejor empleo futuro. ¿Ok? Voy a lanzar una tercera encuesta y está relacionada con esa palabra. Así que vamos a responderlo de lo más sincero posible, porque en base a eso yo puedo darles a ustedes múltiples herramientas y aunque lo conozcan, igual les voy a dar más herramientas para que lo tengan. ¿Ok? Vamos a publicar esta encuesta nueva que dice así. Vean sus pantallas. ¿Conoces el término de competencias en un proceso de entrevista laboral? ¿Sí lo conozco o no lo conozco? Vamos a ver qué indica la población y sobre todo cómo podemos desarrollar un poco el tema de las competencias el día de hoy y a quien lo conoce, darle más herramientas para que sea una gestión de competencias. ¿Ok? Tenemos 41 personas que ya han votado. Vamos a ver entonces qué otras personas tenemos por acá. Van 43, vamos a ver si llegamos a las 48, que es usualmente lo que van respondiendo. Falta una sola persona y llegamos a las 48. Vamos a ver si tenemos una más por casualidad. Unos pocos segunditos. Tenemos una más, muy bien, 50, faltarían 5 personas. Vamos quizás a terminar por acá para aprovechar el tiempo. Creo que sí, porque ya se mantuvo estática. Vamos a finalizar y vean los resultados en sus pantallas. 52% de las personas sí conoce el término de competencias y hoy vamos a redefinirlas y vamos a ver de qué forma las utilizamos para hacer un buen método de entrevista, un buen método de estar. Pero vean que el 48% tengo un trabajo bien grande que es que esas 48% de personas que no la conocen se sumen al 52% para que entonces al finalizar el día de hoy el 100% de las personas conectadas entienda el tema de las competencias y las pueda trabajar eficientemente en un proceso de reclutamiento. Gracias por participar. Esta es la última que tenemos de momento. Ya la siguiente vamos a trabajarla unas diapositivas un poquito más adelante. El término de competencias ha sido definido por múltiples autores, pero a nivel internacional, una de las autoras que más ha trabajado el término de competencias y tiene aproximadamente unos 10 libros publicados en gestión, yo creo que es un poquito más, pero de múltiples áreas, desde desarrollo del personal hasta reclutamiento, hasta la parte de capacitación, hasta la parte inclusive de la gestión estratégica de recursos humanos a nivel de la empresa, es Marta Ayes, que de hecho esta cita la tenemos justamente de un libro de ella. Marta Hayes es una experta en términos de competencias y lanza esta definición que se las leo a continuación. Hace referencia a las características de personalidad, vea la palabra clave, personalidad, devenidas de comportamientos que contribuyen a un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Devenidas, o sea, aprendidas, comportamientos aprendidos, pero también innatos de la persona, que contribuyen a un desempeño, y vean la palabra exitoso en un puesto laboral. Entonces, cuando hablamos de un puesto laboral que la persona propiamente ocupa, sea cual sea, desde, no sé, desde una persona que trabaja en caja hasta una persona que es directora de un departamento, hasta una persona que trabaja en la parte de misceláneo, siempre desarrollan competencias que le permiten poder desarrollar ese trabajo que están haciendo y otros múltiples en un futuro, porque les dan herramientas para justamente abarcar posibles tareas futuras que requieren esas mismas habilidades o inclusive unas nuevas. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de inclusive fomentar o en este caso adquirir nuevas competencias, siempre basado en nuestra capacidad de resiliencia, de aprender, de forjarnos, de crecer, de seguir adelante y sobre todo de que cada experiencia nos genera a nosotros unas habilidades que podemos utilizar en mayor o menor instancia en las siguientes posiciones laborales. Inclusive los términos de vida
han podido forjar competencias en la persona que también se reflejan en actividades laborales, ¿ok? Vamos a ver en función después de esto, permítame nada más para ver acá, ok, muy bien, la tengo aquí. En función a esto, vamos a ver una encuesta nueva, pero quiero hacer un sondeo para ver si las personas que contestaron sí conozco, vamos a ver hacia dónde se van y los que no contestaron, vamos a ver qué les dice a ellos la intuición, sobre todo cuando hablamos de características de personalidad y comportamiento que son devenidos. Vamos a lanzar esta nueva encuesta aquí en el chat. Dice de esta forma, para ti que me estás escuchando, ¿cuál sería un ejemplo de competencia? ¿Tener licencia B2? ¿Fluidez en inglés? ¿Resiliencia? ¿O vivir cerca del trabajo? ¿Cuál piensan ustedes que son unas competencias que tiene que tener una persona para una posición laboral o que esté en una posición laboral? Aquí dice la encuesta que va ganando el tema de la resiliencia, aunque una persona votó vivir cerca del trabajo. Hay gente que habla de fluidez en inglés. Entonces se está comportando de una forma el tema de la participación bastante movido y están dos muy cerca una de la otra, pero tienen una diferencia fundamental, la vamos a explicar ahorita. Tenemos ya 47 personas votado, el 80% del grupo. Ya vamos con el 82. Vamos a dar unos segunditos a ver si otras personas se suman. Y si no, vamos entonces a finalizar la votación. Muy bien. Faltan solo 4 personas, pero 5 personas. Yo creo que hasta aquí lo podemos dejar. Vean estos resultados. Miren ahí las pantallas de sus dispositivos. 2% separan a la fluidez en inglés versus la resiliencia. Dos, 2% nada más. Sería ese caso como 1 o 2 personas que votaron en una más que la otra. Vivir cerca del trabajo, una persona lo colocó como una competencia. Vamos a explicar. La fluidez en inglés se considera una competencia técnica o una habilidad técnica, mejor dicho, es una habilidad técnica que tiene una persona porque maneja uno más idiomas, pero en el caso de reclutamiento es necesario si el puesto laboral lo exige y lo exige como una parte técnica fundamental porque el trabajo que realiza la persona o la posición laboral es justamente en contacto con sistemas o con personas que tienen habla inglesa. Por lo tanto, lo consideraríamos un requerimiento técnico, pero no estaría tan cerca de ser una competencia. Competencia sería más bien la habilidad de aprender idiomas. Una persona que tenga alguna habilidad innata, inclusive a temas de autodidacta, que le permita obtener esa competencia para aprender nuevos idiomas de forma rápida y fluida. Pero propiamente el tener fluidez en inglés sería más que todo una habilidad técnica. La resiliencia sí forma parte de una habilidad personal integral de la persona, que no todas las personas la desarrollan al 100%, pero igualmente la desarrollan en algún momento de su vida, sobre todo con las situaciones que enfrenta según algunas situaciones, pero la resiliencia sí es una competencia que muchas empresas buscan, sobre todo si el puesto laboral tiende a tener la consecuencia del error o si inclusive es muy latente que el error en ese puesto se pueda marcar, la persona tiene que ser resiliente para poder levantarse, aunque haya cometido un error, y seguir adelante en los procesos que demande esta posición laboral. Entonces, temas como resiliencia, y vean ahora en la pantalla, temas como resiliencia, voy a finalizar por aquí, parar el mostrado para que lo puedan ver correctamente. Temas como resiliencia, como adaptabilidad al cambio, como tener autocontrol, sobre todo personas que trabajan servicio al cliente, un autocontrol muy fuerte, las personas que trabajan con mucho público, público difícil, tienen que manejar muy bien su integridad para no explotar y no decir cosas que no pueden decir a una persona de frente o de cara a un servicio. Planificación y organización son temas que la persona trae consigo. Hay personas que inclusive trabajan, por ejemplo, en contabilidad que son muy organizadas, muy métricas, muy estructuradas, pero también hay personas en conta que son muy relajadas, quizás un poco más descuidadas, y todo eso inclusive la carrera les puede formar a la persona esa competencia para el trabajo que va a tener en un futuro. Vean otro ejemplo de competencias: colaboración, comunicación, confianza en sí mismo, flexibilidad.
habilidad analítica, saber identificar, detallar perdón, tener la habilidad de ver detalles mínimos, de inclusive ver la quinta pata del gato, como dice el dicho, cosas que se escapan a la vista, pero la persona tiene la habilidad de poder verlas. También es un tema de competencias. La iniciativa, el liderazgo, que muchas empresas lo buscan, sobre todo si la posición demanda poder tener a su cargo gente o personas o grupos de trabajo. Negociación, que es una de las principales que también buscan hoy en día, sobre todo con el tema de la virtualidad, el tema de que nos separa una pantalla, pero ahora cómo yo puedo negociar con una persona que no me ve, que no puede ver o leer mi lenguaje corporal. Entonces tienen que empezar a leer, por ejemplo, el lenguaje auditivo, cómo me habla, cómo se expresa, movimientos en las manos, son de apertura, son de cierre, gestos faciales, estoy bien, estoy mal. Esos son temas de negociaciones que se tienen que trabajar, que hay muchas personas que lo traen innato, sobre todo los que trabajan temas de ventas, tienen mucha capacidad de negociación. Y orientación al cliente o la habilidad de trabajo con el cliente, que como les comenté, es una habilidad que no muchas personas le gusta o la tienen, y hay otras que sí, que apenas ven una persona, pues trabajan muchísimo y hablan y se expresan. Esa habilidad de envolver a la persona, de poder ganar una venta, eso muchas personas tienen esa habilidad y la pueden manejar como una competencia muy bien desarrollada. Como lo ven, son temas personales, propios, desarrollados por una persona o que ya vienen de por sí en su personalidad y que eso y muchos más le pueden ayudar a desenvolverse muy bien en una posición laboral, inclusive en el proceso de reclutamiento. Vamos ahora sí a ver cómo esas competencias se pueden ligar con el método STAR y sobre todo definir qué es el método STAR. Porque uno ve el STAR y las personas que manejan inglés y cualquier persona yo creo que lo podemos ver, decimos, bueno, STAR es de estrella, pero ¿qué significará cada cosa de eso? Vamos a leerlo. Es un método, y vean la palabra, método ágil, o sea, rápido, que nos da a nosotros prontitud en conocer a la persona, de saber si esa persona es la candidata perfecta para la posición laboral. Entonces nos permite a los reclutadores poder tener las habilidades para identificar eso que necesitamos en la persona para una posición, y en la persona le permite poder maximizar su experiencia, su parte vivida, y mostrarle al reclutador que esa es la persona que necesitan para cubrir la posición laboral. O sea, la empresa necesita de mis competencias para poder trabajar y cumplir efectivamente las labores en generales que se puedan asignar. Entonces, es un método ágil que busca organizar la conducción de una entrevista de selección mediante la evaluación de competencias. Y esas competencias el reclutador las va a evaluar mediante una entrevista que realiza con palabras y situaciones claves que pueden ser múltiples. Yo les traje hoy unos ejemplos, inclusive al final les voy a mostrar algo que les preparé para ustedes, para que lo puedan leer, inclusive tratar de montar su propio diálogo y tratar de aprenderlo para una experiencia de reclutamiento por este método. Y aunque el reclutador no lo utilice, ustedes desarrollarlo, ustedes brindarlo como respuesta, porque puede ser que enganchen a la persona y digan, wow, esa respuesta me gustó, creo que esta persona tiene mucho que aportar a la organización. El método STAR tiene en este caso 4 letras que se basan en situación, tarea, acción y resultado. Siempre que ustedes vayan a responder alguna respuesta, haga redundancia, de alguna pregunta que les haga el reclutador, si pueden redirigirla al método STAR, ustedes tienen que pensar en, tengo que decir una situación, una tarea, una acción y un resultado. Y de eso me va a permitir a mí poder explicar a la persona todo lo que yo necesitaba decirle sobre algún tema especial que pasó en mi experiencia laboral y cómo eso puede serle útil a esa persona en la futura posición que está reclutando. ¿Y cómo se relaciona entonces el método STAR con las competencias? Porque tenemos que ver una parte íntegra, o sea, los dos tienen que estar de la mano en el proceso de reclutamiento. Pues fácil, lean esto conmigo acá donde está el primer bombillo. Comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Si ustedes son personas que trabajan excelente la atención al cliente, al reclutador le va a decir que ustedes en esa posición van a seguir trabajando una excelente atención al cliente. Si ustedes tienen una habilidad muy milimétrica de ver las cosas y logran identificar al detalle las cosas y no se les pasa nada desapercibido,
esa persona va a entender que en esa posición que están reclutando, si es necesaria esa competencia, ustedes van a poder desarrollar correctamente eso. Y no significa que en la posición vayan a desarrollar las que traen y no vayan nuevas. Siempre van a haber nuevas competencias que ustedes van a desarrollar. Con cada nuevo empleo lo van a poder hacer. Pero ese dicho es muy válido. Lo que ustedes traen de experiencias pasadas va a predecir lo que ustedes pueden hacer en un futuro. Y vea la última bombilla que tenemos acá. El reclutador realiza preguntas en base a competencias. Quizás algunos no manejen mucho el tema de competencia y realicen reclutamientos tradicionales o palabras o frases sencillas para poder entrevistar a la persona. Pero quizás algunos que son un poco más experimentados, la posición laboral, la empresa, sobre todo si son transnacionales, tienden a marcar la pauta de la entrevista con un reclutamiento por competencias o un análisis del perfil del candidato o la candidata por competencias. Entonces, hoy vamos a aprender algunas frases, son todas, hay muchas más y el reclutador o la reclutadora puede jugar con alguna de ellas para hacerle algunas consultas a ustedes durante el proceso de entrevista. Vean acá un poquito. Para la persona reclutadora, plantea preguntas que permitan evidenciar comportamientos pasados. Cuéntame acerca de qué pasó en esta posición que te hizo, no sé, un reto. ¿Cómo visualizas tu futuro en tantos años? Algunas preguntas que son bastante estratégicas para entender el nivel de proyección, el nivel de trabajo pasado y el nivel de aporte actual que puede tener la persona hacia esa posición. Y la persona candidata será una oportunidad para plantear o definir sus situaciones laborales que fueron un reto muy grande, las tareas que realizó para poder trabajar esa situación, las acciones que al final de cuentas cumplió y cuáles son los resultados. Todo siempre tiene que ser medible en resultados para que cuantitativamente la persona reclutadora pueda entender que ustedes lograron unos avances significativos y que pues, eso puede también ser traducido en la posición actual. Elevé la participación de mercado en 15%. Vendí 100 unidades más de lo que me pedían como meta mensual. Logré desarrollar un sistema en donde estaba a través de una participación con una consultoría externa y en los conocimientos que yo tenía en la posición. Siempre medible para que a través de esa parte tangible que el reclutador va a imaginar y va a materializar en función de su currículum y en función de su entrevista, eso les permite a ustedes ganar ventajas sobre ese proceso de reclutamiento. ¿Ok? ¿Y cuáles son algunas de las competencias que frecuentemente buscan los reclutadores y más que todo se ven en las páginas o los perfiles de empleo, por ejemplo, el empleo.com, Computrabajo, LinkedIn, entre otros? Bueno, usualmente suelen buscar personas que tengan una gran adaptabilidad al cambio. Recuerden lo que nos pasó en el año 2020, veníamos de una transición presencial y luego una disrupción grandísima, pasamos a virtualidad, ahora volvimos a cambiar en el 22 a una parte bimodal y no sabemos qué viene en el 24. 23, ya estamos en esa parte híbrida o medio mezclada entre unos días presenciales, unos días virtuales, etcétera. Pero realmente, ¿qué viene para el año que viene? ¿Realmente estaremos 100% virtual, 100% presencial, un día virtual, 4 días presenciales, viceversa? Eso es lo que busca una persona que sea tan flexible, tan orgánica, que se pueda adaptar a cualquier circunstancia. El autocontrol, yo creo que es una de las cosas que mucho buscan los reclutadores, sobre todo por el tema de que la virtualidad hay mucha gente que le genera como malestar, como, pero no tengo la persona aquí enfrente, necesito tener como el calor para tenerla aquí y verlo, y si no me molesto y quiero pegar gritos, y esos temas hay que tenerlos muy manejados, sobre todo con temas de trabajo que son netamente a distancia, donde la persona no está para poder evaluar y para poder ver algunos comportamientos corporales y lenguajes verbales o no verbales que dirían mucho de una situación tensa que se pueda presentar en la oficina. Planificación y organización siempre lo van a buscar, sobre todo en el temas o temas relacionados a parte contable, la parte analítica, de métricas, de datos, de reportes, de finanzas. Siempre la planificación y organización va a ser como el
top que van a buscar las empresas en competencias. También la colaboración, importante la comunicación, que sea súper fluida, súper transversal. Ya no son islas, ahora somos propiamente una organización orgánica, entonces realmente todos comunicamos con todos y hay que saber poder comunicar. La confianza en sí mismo, que es uno de los temas importantes, así como la flexibilidad, habilidad analítica, iniciativa, personas con liderazgo, negociación, las mismas que habíamos visto anteriormente, son el pilar de muchas fuentes de empleo y ahorita más adelante lo van a ver con un ejemplo. Hay posiciones que las colocan, hay otras que no, pero después de esta charla ustedes van a poder leer un perfil laboral y van a decir, me suena que por aquí está planificación o me suena que aquí está colaboración. Debería yo entender si la tengo yo desarrollada, si me siento bien, por ejemplo, trabajando con orientación al cliente y en base a eso, pues poder ofertar mi currículum a esa posición laboral. Para acá, para justamente esta parte que es el grueso ya y propiamente para ver algo en vivo y directo y ver, como dicen por ahí, la carnita de propiamente de la charla. Tenemos el último, la última encuesta aquí en el chat o en la pantalla de ustedes. Lo voy a lanzar y vamos a ver entonces cómo se comporta la métrica. Para ustedes, todas las personas que están conmigo el día de hoy, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Súper bien? Quiero saber más del método STAR. Puede ser de opción múltiple, opción simple, como ustedes gusten. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita? ¿Qué necesitan hasta ahorita? Y sobre todo para ir continuando y avanzando. Y ahora sí, ver inclusive un primer caso que les traigo para poder avanzar con este tema a nivel de reclutamiento y selección. Vamos a ver, 43 personas han seleccionado. Muy bien, casi el 71%, ya estamos en 72 y va una ganando que más o menos pensé que iba a ganar y realmente sí, se está viendo bastante la participación en este sentido. Vamos a dar quizás unos segunditos más para que las personas que falten puedan votar y sobre todo entonces veamos cuál es o cómo se comporta en este caso la métrica. Muy bien, ya tenemos 52 de 62. Han subido un poquito más, han entrado un poco más de personas. Y vamos entonces a finalizarlo ahorita porque ya se colocó estática la respuesta. Vamos a ver los resultados. Vean en sus pantallas. 43% de las personas, todo claro. 30% súper bien. Y vean la métrica, 57%. Me imaginé que iba a decir, quiero saber más del método STAR. Y aquí es donde vamos a empezar a ver entonces ya desde un punto de vista un poco más de práctica, qué es el método STAR. No solamente teoría, sino también práctica. Muchísimas gracias por su participación. Ya por aquí cerramos los polls, ya no tenemos más por el día de hoy, pero sí tenemos otras sorpresitas para ustedes. Vamos a ver entonces esta presentación. ¿Cómo pueden ustedes afrontar estratégicamente una entrevista laboral con este método STAR, con los cuatro ejes importantes que tienen que mantener siempre ustedes? Situación, tarea, acción, resultado. Grábenselo. Situación, tarea, acción, resultado. Y siempre sus respuestas tienen que perdón, en la dirección de situación, tarea, acción, resultado. Siempre. ¿Ok? Es muy fácil. Solo hay que seguir los cuatro sencillos pasos descritos a continuación y sobre todo practicar. Como buen instrumento, la gente puede practicar guitarra, teclado, bajo, canto y la práctica hace al maestro. Como buena persona que hace estados financieros, con el trabajo diario practica y lo hace y errores lo corrige y la próxima no son los mismos, hace la perfección, hace la excelencia, porque la perfección no existe, hace la excelencia. En el caso de ustedes, estoy buscando empleo, estoy actualmente desempleado, desempleada, me quiero mover de posición, practico. Es necesario entonces empezar a desarrollar mis propias respuestas, mis propias preguntas, es tratar de tener escenarios que yo haya vivido anteriormente y cómo los puedo desarrollar, inclusive tanto en idioma español como en idioma en inglés, para tener, si lo hablan, ¿no? Para tener justamente habilidades para esa futura posición. Así que practicar, chicos y chicas, es lo fundamental en un tema de reclutamiento.
La práctica también les disminuye a ustedes el estrés y sobre todo hacen que se sientan un poco más seguros y seguras de eso que están trabajando para poder responder correctamente cualquier pregunta de cualquier persona reclutadora, sea de empresas grandes transnacionales, empresas nacionales pequeñas, pymes o inclusive medianas o inclusive emprendimientos que sean que estén haciendo y ustedes puedan aportar a sus trabajos, etcétera. Vamos a ver entonces cómo es este proceso. Para responder, recuérdelo siempre, situación, tarea, acción, resultado. Grábense eso el día de hoy. Situación, vamos a ver cada uno de los puntos. La pregunta que realiza un reclutador o reclutadora siempre en situación, aunque pueda haber algunos términos diferentes, pero casi siempre vamos a utilizar esa frase, comienza con cuénteme sobre alguna ocasión que usted, cuénteme sobre, o también deme un ejemplo de qué pasó en, y ahí es donde ustedes empiezan a trabajar el método STAR. Vea la siguiente frase. La respuesta siempre debe ser enfocada en dar un contexto general de la situación que se afrontó laboralmente. Recuerde que siempre es tema laboral. Y a su vez que responda a competencias que el reclutador quiere evaluar. Si yo sé que la posición es atención al cliente, yo voy a traer alguna situación que sea de trabajo con atención al cliente para lucirme y poder responder correctamente. Si el trabajo es sobre contabilidad o finanzas, tengo que traer a la mesa alguna situación financiera que yo haya vivido que responda a la pregunta del reclutador y sobre todo le permita entender que yo tengo competencias para colocarme en esa posición que están buscando. Y así como esos en cualquier tipo de perfil laboral que ustedes estén postulando. ¿Ok? Vamos a ver entonces y a llamar a nuestros participantes, porque justamente hay que ver esta opción en vivo y directo. Vamos a darle el pase entonces a las personas que nos van a ayudar el día de hoy, el reclutador y la candidata. Nada más, Eugenia, si me confirma si se escucha correctamente para estar pendiente, porfa. Buenas tardes. Escucha. Bienvenida al... Se escucha bien, correcto. Muy bien. Voy a reiniciar y vamos a ver entonces este ejemplo práctico. Pueden escuchar e ir leyendo también la presentación. Buenas tardes. Bienvenida a la entrevista. Mi nombre es Sebastián y soy el reclutador a cargo de este proceso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a usted, Sebastián, por contactarme. Es un gusto para mí conocerle. Con todo gusto. Vamos a iniciar con la entrevista. ¿Puedes hablarme de un momento en el que tuviste que tomar una decisión importante en el trabajo? Claro. En mi posición laboral anterior, un miembro del equipo renunció en la mitad de un proyecto de lanzamiento de un producto muy importante sin previo aviso. Todo el equipo sabía que sería imposible contratar y formar a otra persona antes de la fecha de lanzamiento y este proyecto era sumamente importante para la presidencia de la compañía. Vean ustedes cómo comenzó el proceso. Bueno, obviamente la fase inicial de presentación, bienvenida a la entrevista, vamos a iniciar, etcétera. Pero ven la frase, ¿puedes hablarme de un momento? El reclutador le dice a ustedes, quiero saber algo de alguna situación que te haya pasado en la empresa. ¿Puedes hablarme? ¿Puedes darme un ejemplo de algún momento que tuviste que tomar una decisión importante en el trabajo? Quiero saber qué momento o qué situación importante en tu trabajo anterior tuviste que tomar una decisión que fue de alto impacto. Esa frase, puedes hablarme, coméntame, dame ejemplos, quiero saber algo sobre una posición, le está invitando a ustedes a decir, uy, eso es situación. Tengo que comenzar entonces con la situación ideal del contexto, lo macro que pasó para seguir avanzando. Y fíjense que lo macro detengo hasta lo último. Era un proyecto importante para la compañía y la persona que estaba renunció, dejó todo allí. El reclutador va a decir, vamos a seguir avanzando. Creo que tengo más preguntas para poder hacerte. Vamos a ver qué sigue en el siguiente slide. Tarea. El reclutador seguro, ya enganchado con esa pregunta y con esa respuesta de ustedes, va a buscar una pregunta donde pueda entender un poco sobre la tarea que ustedes hicieron de esa situación.
Vean el ejemplo. La pregunta que realiza el reclutador suele comenzar con ¿cuál era su rol con ese ejemplo? ¿Qué hacía usted en ese momento? ¿Qué se le solicitó hacer? ¿Cómo lo hizo? Esa situación va en función de la tarea. Identificar cuál es la parte o la cuota de participación de ustedes en ese problema que pasó, en esa situación laboral que pasó. ¿Cómo debe ser la respuesta? Vean acá este punto. La respuesta debe ser enfocada en dar referencia sobre mi rol, lo que yo tuve que pasar en esa situación planteada, o sea, lo que yo viví en esa situación planteada. Vamos a ver el ejemplo y a ver cómo lo hizo Sebastián y en este caso Paula. Entiendo. ¿Cuál fue la decisión que usted tomó? ¿Cuál era el objetivo que se debía alcanzar? Dada la gravedad de la situación, decidí asumir las responsabilidades de la persona que renunció además de mis propias responsabilidades, para asegurarme que el lanzamiento pudiera cumplirse en el periodo de tiempo establecido. Ven, la respuesta clave fue, bueno, vamos a conversar primero por la pregunta, perdón. Sebastián dijo, ¿cuál fue la decisión que tú tomaste? ¿Cuál era el objetivo que se debía alcanzar? Si la persona se fue, ¿qué hiciste? ¿Qué realmente te motivó a tomar alguna acción? Y fíjese cómo responde Paula. La gravedad de la situación era importante. Había un lanzamiento que tenía que hacerse. ¿Qué hice? Decidí asumir las responsabilidades del compañero que se fue, más las mías, porque yo debía poder ayudar a la empresa a salir con ese proyecto y bueno, ya realmente después reclutar a una persona, pero no había tiempo para poder desarrollar ese reclutamiento. Teníamos que resolver de alguna u otra forma y ella lo hizo de esa forma. Vamos a ver con qué continuamos. La acción. Ya el reclutador Sebastián, teniendo en cuenta de que ella tomó la decisión de asumir las responsabilidades, va a realizar otra pregunta donde seguramente va a ir por el orden de ¿y qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué llevaste a cabo? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿De qué forma lo asumiste? ¿De qué forma trabajaste en esto? Porque ya él quiere saber cuáles fueron las acciones que ustedes hicieron, el ABC, el inventario de pasos que ustedes lograron definir o hacer en esa posición para alcanzar el éxito, para alcanzar el objetivo, la métrica que se quería tener en ese momento. Y vea lo que dice la diapositiva. La respuesta siempre debe ser enfocada en darle a la persona el contexto de la solución que se utilizó para el problema. Un punto importante en este tema de lo que hemos trabajado brevemente de estar. Nadie conoce de la posición laboral más que ustedes. Ustedes saben lo que ustedes vivieron en esos años, en ese tiempo que estuvieron trabajando en esa posición. El reclutador, como lo ven ahí en pantalla del muchacho, solo quiere saber, verle a ustedes, medirles y ver si en este caso, todo lo que ustedes están diciendo calza con esa posición de la empresa y seguir en este caso con el proceso de selección o con los procesos siguientes que se vayan a tener si hay más de un reclutamiento. Puede ser que sean varias fases de reclutamiento. Vamos a ver entonces cómo lograron resolver en este caso la situación Sebastián y en este caso Paula, con las definiciones o con las tareas. Bastante proactiva su acción. ¿Qué medidas concretas tomó usted para enfrentar la situación? Decidí conversar con mi jefatura para indicarle que dedicaría el 90% de mi tiempo al proyecto de lanzamiento del producto y el restante a los demás proyectos. Inclusive, estuve trabajando en el proyecto después del horario de trabajo para asegurarme que todo se cumpliera en el tiempo establecido. Vean que ella lo dijo. Bueno, primero Sebastián, me parece interesante. ¿Y qué medidas tomaste? ¿Qué hiciste? Cuéntame sobre todo eso que tuviste que haber hecho para alcanzar ese resultado que se estaba pidiendo la compañía. O eso que asumiste, ¿cómo lo lograste hacer? Y ahí es donde viene la acción. Decidí conversar con mi jefatura y le dije que dedicaría una partición de mi tiempo, 90% a esto que debía salir sí o sí, porque está la alta gerencia comprometida con ese proyecto, la presidencia de la organización y el restante a otros proyectos. No descuidar mi parte laboral por asumir lo que la otra persona tenía. Eso es lo que le dice a Sebastián es, oye, pero esta persona tiene primero una organización muy grande,
porque está tomando dos proyectos en un tiempo laboral que se sigue manteniendo con el mismo tiempo. No ha sumado ni ha restado. Aquí dice que se tuvo que quedar horas extras adicionales. Precisamente el proyecto lo dedicaba. Compromiso, hay confianza, hay autocontrol, porque ella decidió también asumir tareas mucho más difíciles o iguales a las de ella y no caer en la desesperación de ver qué hacía la empresa. Vean todas las competencias que se van sumando en cada una de las palabras que ella va diciendo y sobre todo cómo Sebastián hace para medir justamente esas competencias. Vamos a ver qué sigue entonces en la siguiente diapositiva. Y finalmente, la última que es resultado, la pregunta que realiza el reclutador suele comenzar con ¿se solucionó la situación? O también qué lección le dejó a usted? Él ya quiere saber qué pasó. Cuéntame el desenlace final. ¿Qué pasó ya cuando tú decidiste asumir ese ejemplo? ¿Qué pasó con alguna situación específica que decidiste hacer en esa posición? Y vean cómo tiene que ir la respuesta. Siempre enfocada, muchachos y muchachas, en hacer el cierre. Se hizo esto, esto, esto y se alcanzó esto, 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 esto. ¿Ok? La respuesta siempre tiene que enfocarse, recuerden, en cuantitativo, en resultados. No dejarla abierta, porque si no, nunca se concluyó entonces el método STAR. Dejar el resultado marcado para que el reclutador pueda entender lo que ustedes hicieron. Vamos a ver cómo solucionó en este caso Paula el último requerimiento. Muchas gracias por compartir sus palabras. Basado en la acción que usted tomó, ¿cuál fue el resultado final? ¿Qué aprendiste? El proyecto de lanzamiento de producto se cumplió a tiempo y el proceso no se vio afectado en ningún momento. La gerencia general estuvo muy satisfecha con los resultados. Aprendí a solucionar efectivamente un problema, a negociar y trabajar en equipo y a conocer más a fondo sobre la capacidad de trabajo bajo presión que poseo. Vean que inclusive ella finaliza dando competencias y dice, bueno, me voy a lucir aquí al final y voy a decir, aprendí a solucionar efectivamente un problema, resolución de conflictos, a negociar, negociación, trabajo en equipo, otra competencia, conocer más a fondo la capacidad de trabajo bajo presión, otra competencia. De todas las que dijo anteriormente, terminó cerrando con justamente otras adicionales y sobre todo vean lo que dice, aprendí. De toda experiencia laboral se aprende y eso le permite a uno seguir creciendo para futuras posiciones laborales. Se vean el proceso de cómo fue la entrevista y cómo lo fue manejando ella, redactando en cada parte, en cada acción, una situación que le pasó, una acción que tomó, una tarea que realizó y un resultado que en este caso fue el final. Se cumplió el lanzamiento del proyecto. Aprendí y desarrollé nuevas competencias. ¿Ok? Bien, esta pregunta generadora, ya casi estamos terminando. ¿Es posible gestionar estratégicamente los anuncios de empleo bajo el método STAR? Claro que sí. De hecho, ustedes tienen que inclusive, antes de prepararse para el método STAR en una entrevista, primero ver el perfil laboral y decir, ¿cuáles competencias se están evaluando? ¿Yo las tengo? ¿Yo las desarrollé? ¿Las puedo desarrollar? ¿Cómo me puedo yo desarrollar en esa entrevista laboral? ¿Estaré apto o apta para esa competencia que van a evaluar? Vamos a ver un ejemplo. Igualmente aquí vamos a utilizar entonces a nuestros compañeros Sebastián y Paula para que nos puedan hablar un poquito más. Vamos a ver qué nos dice Paula con respecto a esta posición importante. Claro, con gusto, André. Experiencia mínima de 1 año en facturación y posiciones contables o similares. Conocimientos básicos de contabilidad e informática. Bachillerato en educación media. Estudios universitarios en carreras administrativas como contabilidad, administración o carreras afines, en curso o culminados. Manipulación de alimentos. Residir en Alajuela, tener facilidad de acceso al Coyol. Competencias requeridas: autocontrol, estabilidad emocional, comunicación, habilidades numéricas, trabajo en Vean que equipo y inclusive esta honestidad. vacante laboral les dice a ustedes, queremos estas competencias para esta persona que va a ser el encargado, encargada de
cualquier cosa que sea de facturación, porque vean que habla que tiene que tener primero conocimientos básicos en conta, porque es una facturación, puede ser una cuenta por cobrar, puede ser unas cuentas por pagar, puede ser en posiciones similares, facturaciones y demás, pero también tiene que tener habilidades informáticas. Están diciendo ustedes los requerimientos técnicos duros que tiene que tener la persona, conocimientos en estos sistemas, pero también requerimientos básicos de la posición, sobre todo en temas de, por ejemplo, estudios, titulaciones, o inclusive zonas de residencia, como por ejemplo esto, alguno que otro requerimiento técnico legal que tenga la persona, pero al final vean que les dice, queremos autocontrol, estabilidad emocional, comunicación, habilidad numérica, trabajo en equipo y honestidad. Esas son algunas de las que frecuentemente se ven en reclutamientos de procesos contables, sobre todo la habilidad numérica, la estabilidad emocional, el autocontrol. Los de contas frecuentemente hacen unos cierres y frecuentemente son súper duros los trabajos que hacen, de horas, de desgaste muy grandes, son procesos muy, muy estresantes. Justamente si una persona no tiene esa habilidad de trabajar bajo presión, seguramente todo eso que arrastra el tema de estar propiamente en ese perfil laboral o en ese trabajo diario, puede arrastrar múltiples cosas, sobre todo el descontrol y que la persona explote sentimentalmente o anímicamente y pueda inclusive pues agredir, llorar, etcétera, cosas que no reflejan autocontrol como están pidiendo esta posición laboral. Vean que aquí le sacamos las eh, competencias que lo tienen. Este perfil, bueno, tiene unos cuantos errorcillos por allí, sobre todo de gramática, pero está muy competente para una posición laboral que ustedes puedan solicitar en función de las competencias. Pero tenemos otros diferentes como este. Vean por acá. Es un poco más grande, es un poco más completo, pero en algún caso no refleja un poco el tema de las competencias. ¿Ok? Vamos a ver qué dice por acá. Nuestro cliente, importante empresa ubicada en Tibás, requiere contratar un auxiliar de cuentas por cobrar. Dan todos los requerimientos técnicos o duros que necesitan para poder cubrir la vacante laboral y dan las funciones principales, pero hasta ahí cierra. No habla absolutamente nada de, por ejemplo, competencias. Pero vamos a leer por acá y me gustaría que ahorita participaran ustedes en el chat para ir finalizando, porque quiero leerles ahora por acá. Por ejemplo, mantener un registro individual actualizado y detallado de los clientes morosos para el desarrollo de las tareas de seguimiento de las cuentas por cobrar. En el chat, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de competencia sería mantener un registro individual actualizado y detallado? Pudiese ser orden, o en este caso sería una persona que sea metódica, que sea controlable, o sea, que tenga sus cosas en control, el orden, pudiese ser autogestión, pudiese ser, ¿qué piensan ustedes? Vean una, Glenda dice organización. Estamos 100% de acuerdo. Una persona organizada, o sea, tiene que tener un orden completo de todo lo que tiene que ver con clientes morosos. Tiene que saber detallar correctamente el cliente moroso. Entonces, tenemos ahí varias competencias que pueden estar mezcladas. Atención al detalle, organización, adaptabilidad, trabajo bajo presión, porque el tema de la morosidad es un tema de bajo presión. Ahí podemos estar identificando alguna de ellas. Vamos a ver la segunda para que participen. Vean que Alex dice planificación, muy bien. Antonio, tacto, tiene que tener tacto con los clientes también, porque si habla y le dice, usted debe y tal, se cortó la conexión. Y ahí hubo un problema con la empresa. En cambio, si hablamos y lo trabajamos un poco más sensible y poniéndonos un poco en la posición de la persona, pudiésemos llegar a negociar, escuché la palabra negociación, con una persona para poder cubrir la cartera de morosidad. Vamos a ver el segundo. Lograr la recaudación efectiva de los adeudados por los clientes mediante normas y procedimientos vigentes y bajo la supervisión directa del Departamento de Contabilidad. Lograr la recaudación efectiva de los adeudados. ¿Qué tipo de competencias piensan ustedes que pueda hacer? Vamos a ver aquí en el chat para ver si hay otras personas que comenten. ¿Qué pudiésemos tener, por ejemplo, allí? Habilidad numérica es la primera, porque tiene que recaudar efectivamente lo adeudado. Tiene que tener habilidad numérica. Tiene que tener también autogestión para poder ir coordinando todos los temas y planificar su propia agenda. Puede utilizar lo mismo de arriba, organización. Lo otro, planificación. Lo otro también que tiene que tener, por ejemplo, bajo la supervisión, capacidad de
seguir instrucciones, eso es súper importante. Logro de objetivos, vean lo que dice Noelí, logro de objetivos. Tengo que saber cumplir los objetivos, porque si no los puedo cumplir, ¿cómo yo voy a recuperar a los clientes o el dinero, la recaudación efectiva que está por los clientes morosos? Entonces, para que vean lo importante de este proceso. Siguiente, confeccionar cartas de saldo, estados de cuenta, conforme las normativas o normas, perdón, y reglamentos establecidos por la institución. Confeccionar conforme a las normas. Seguimiento de tareas. Estamos hablando que eso sería prácticamente coordinación, eso sería seguimiento, eso sería adaptabilidad. La empresa me exige hacerlo así, cuadrado, ABC, con todo esto. Si yo no sé seguir instrucciones, no tengo esa capacidad de poder ser metódico, de ser analítico, de ser estructurado, me va a costar un poco presentar las cartas de saldo. Recuerden, es conta. Conta tienen que ser muy cuadrados, ¿ok? Y finalmente, conciliar los créditos en las cuentas bancarias donde ingresan los dineros producto de las ventas. Conciliar. En conciliaciones, en temas de conta y reclutamiento, hay una que es la principal y es la atención al detalle y lo que dice Antonio, el orden. La persona tiene que estar así viendo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, haciendo check en esa conciliación. Si la persona no tiene orientación al detalle, no tiene la habilidad de ver cosas que no se ven a simple vista, no tiene el orden, no tiene inclusive ese tacto para poder trabajar los estados financieros y todo lo que requiere la parte de las conciliaciones bancarias, se le va. Y si se le va, ya sabe que esa posición laboral, la empresa va a empezar a quizás montar algunos llamados de atención, etcétera, porque la persona no está apta para desempeñar esa posición laboral. ¿Ok? Vean cómo solo de las funciones logramos sacar y desmenuzar un poco las competencias. Eso es lo que ustedes tienen que realizar cuando vayan a postularse y sobre todo hacer quizás en un cuadernito, un inventario de competencia y decir, bueno, ¿será que puede ser esta? ¿Puede ser la otra? Yo inclusive quizás cuando finalicemos le pido la favor a Eugenia que les pase a ustedes un material de un diccionario de competencias que tengo yo para que ustedes se sienten a leerlo un poco y lo descarguen en PDF y vean, bueno, cuáles son las competencias que dice Marta Ayes, que pueden ubicarse frecuentemente. Yo puedo tratar de ver si una posición laboral tiene alguna de ellas. Leo la definición, contrasto con el perfil laboral, se ajusta, las tengo, me postulo. No las tengo, no me postulo para no justamente no caer en esas sensaciones de que no soy apto, de que me fue mal, de que no era lo que yo pensaba, no era lo que yo quería. Recuerden, postularse a posiciones que realmente hacen match con ustedes. Y vamos a ver la última. Vean esta está, pero genial. Solamente dice, bachiller universitario en administración de negocios, banca, finanzas, carrera fin, 2 años de experiencia en venta y vehículo propio. No dice más. Uno se queda así como que, wow. O sea, no me dice absolutamente más nada de la posición. ¿Cómo yo puedo desmenuzar eso en competencias? Fácil, chicos y chicas. ¿Qué dice aquí? Experiencia en ventas. Díganme ustedes en el chat, ¿qué es lo primero que tiene que tener una persona que tenga experiencia en ventas? ¿Qué es lo primerito que tiene que tener? Porque sin eso, la posición laboral no va para ningún lugar. ¿Quién me puede decir allí en el chat? Experiencia en ventas. Tengo que tener eso, Virginia. Orientación al cliente, servicio al cliente, vea, negociación, persuasión, facilidad de negociación. Yo no tengo esa competencia y le soy sincero que ya ahí esa perfil laboral no va conmigo. Porque como dice allí, miren lo que dice Leslie, buena atención al cliente y experiencia en ventas. Yo me quiero postular esa posición y yo no sé ni siquiera cómo vender esta pluma, cómo yo decirle a la persona que esta pluma es lo que necesita, yo no voy a poder trabajar realmente un proceso de reclutamiento. Y en el tema de la entrevista, no voy a poder defender mis competencias para poder vender esa pluma o cualquier cosa que se vaya a vender en esa empresa. Entonces vean cómo de los perfiles laborales podemos extraer información clave para poder postular o postularnos en función a nuestras competencias que tenemos aprendidas y de trabajos anteriores. Sería bueno que inclusive que ustedes con ese diccionario que les bueno, que la universidad les va a pasar, puedan hacer un inventario de las que ustedes consideran que sí traen en función de sus trabajos anteriores y sobre todo saquen experiencias pasadas para ver si se puede ajustar un poco y en base a ese inventario ustedes irse a buscar empleo que se ajusten a lo que ustedes ya tienen y lo que consideran que pueden desarrollar en un futuro próximo.
Esta guía, ya se las voy a mostrar, es una guía que les preparé para que la pudiesen tener. Esta guía tiene ejemplos de preguntas, como lo ven ahí en pantalla. Se las va a pasar a la universidad cuando terminemos para que las tengan. Con mucho cariño se les elaboró. Y sobre todo son algunas que otras preguntas que tenemos frecuentemente utilizadas en reclutamiento por competencia o método STAR, sobre todo para que las puedan utilizar y les sirva de insumo para practicar y desarrollar sus propios eh, speech o sus propios comentarios para poder defenderse ante una entrevista. Y finalmente, estar o no estar, ahí el dilema. Les voy a poner a ustedes el último audio para que lo puedan tener y sobre todo escuchen algo y después hacemos una pequeña sesión aquí en el chat a ver qué les pareció. Escuchen esto por aquí. Hola, bienvenido a la entrevista. Para comenzar, me gustaría hacerte una serie de preguntas. Primero, cuéntame sobre ti. Muchas gracias. Me llamo Jorge, tengo 34 años y vivo en San José. Soy casado, tengo un hijo de 5 años, soy el menor de 3 hermanos y me gusta mucho el fútbol. Me gustan las películas de terror y leer libros de ciencia ficción. Muchas gracias, Jorge, por esa información. Sin embargo, me gustaría saber específicamente sobre tu experiencia laboral. ¿Qué puedes decirme de tu última experiencia? Ah, ok, disculpe. En mi última experiencia laboral, fui el encargado del departamento financiero. Trabajé allí por 5 años y manejé un equipo de trabajo de 4 personas. ¿Algo más que quisieras agregar de tu última experiencia laboral? No, eso es todo. Muchas gracias. Serie de preguntas. Entrevista. Para comenzar, me gustaría hacerte una serie de preguntas. Primero, cuéntame sobre ti. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Jorge, soy profesional en finanzas con una sólida experiencia de 15 años. En mi última experiencia laboral, tuve la oportunidad de llevar el liderazgo del departamento de finanzas de la empresa. Durante los 5 años que estuve liderando el departamento, logré reducir los gastos mediante proyecciones y un incremento de los ingresos de hasta 27% anual. También, se logró maximizar el presupuesto anual en un 15% durante los primeros 3 años de gestión. Gracias a esta experiencia, logré aprender sobre la gestión del cambio, mejorar mi estilo de liderazgo y tener una participación activa en la toma de decisiones de la empresa. A ver, en el chat, ¿qué opinan del Jorge primera versión y el Jorge segunda versión? ¿Cuál fue, según ustedes? Si fuesen el reclutador, ¿quién lo hizo mejor? ¿Qué cosa horrorosa cometió alguno de los dos? ¿Qué piensan ustedes que puede cambiar? Antonio dice desenfocado. ¿Cuál, Antonio? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál piensas tú que fue el desenfocado? A ver, el primero. El segundo sabía dónde iba. Vea lo que dice Jason. El segundo lo hizo muy bien. El reclutador, bueno, a Glenda, ¿nos explicas un poco qué significa el reclutador? Pero vean que lo dicen los compañeros. El segundo soy yo presumido, también puede ser, pero es que en la entrevista laboral tienes que presumir lo que tú tienes, justamente para poder alcanzar la vacante. Si no presumes y no haces quizás la referencia de lo que hiciste, quizás esa vacante a lo mejor era un director general, era un director de proyectos, era una quizás una, no sé, una gerencia, alta gerencia. La persona tiene que presumir sus logros y hablar en términos numéricos porque eso es lo que le va a permitir calzar justamente en esa posición y que se quede en la mente del reclutador o reclutadora para poderle contratar. No buscan saber tanto de nuestra vida personal, vea que Noelí lo dice. El primero muy escueto, pero el segundo supo venderse para el puesto. Hay que venderse bien, el segundo se vendió mejor, exactamente. Eso es lo que se busca con este tipo de charlas que brinda la universidad. Y ustedes tengan herramientas, como lo decía el compañero, presumir. Sí, claro, yo puedo hablar un poquito de mis números, puedo decir cómo yo logré ciertas cosas, cómo yo puedo abarcar muchas cosas. Y con eso lograr ver si yo puedo permanecer en la mente del reclutador y decir, uy, vieras que esta persona le hizo muy bien. Esta persona va a pasar el perfil directamente al jefe del área porque esta persona tiene que pasar a la segunda fase de reclutamiento. Hay que avanzar. Eso es lo que ustedes tienen que lograr con este tipo de estrategias y el método STAR.
finalmente, pues agradecerles muchísimo a ustedes para la participación y sobre todo estar esta hora y 12 minutos con nosotros acá, a la universidad, por esta invitación también para poder hablar un poquito del tema de reclutamiento por competencias, método STAR. Y de verdad que espero que esto que ustedes vieron el día de hoy sirva muchísimo para su aprendizaje. Recuerden que se les va a mandar por correo electrónico los insumos que se los voy a pasar a la universidad para que los socialice y sobre todo lo puedan ustedes utilizar en su vida personal y sobre todo practiquen, recuerden, practiquen, hagan su propio guión sobre esa posible entrevista y ya tienen insumos para cuando les toque, pues tener más argumentos para defenderse en esa entrevista laboral. Muchísimas gracias a ustedes y a Eugenia también y a la universidad. Muchísimas gracias, André. Por acá tenemos algunas de las consultitas que nos han planteado durante el desarrollo de la charla. Voy a compartir pantalla para poder leértelas y que podamos brindarle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Nada más me confirman si pueden visualizar bien la pantalla. Sí, muy bien. Listo. Pues bueno, acá tenemos algunas de las muchas consultitas que nos compartieron en el chat. En la primera de ellas nos preguntan, o nos indican más bien, en la actualidad, en el área de tecnología, ¿cuáles son las 3 competencias principales que usted considera que solicitan las empresas? Ok, en el área de tecnología estamos hablando que, bueno, es una de las que están en boga hoy en día. Yo consideraría que una de las, bueno, las 3 competencias que más buscan, primero sería resolución de problemas, porque estamos hablando que al tener el tema de la virtualidad y quizás no se enfoca mucho en ver al cliente propiamente en físico, sino más que todo una diversidad de opciones de trabajo virtuales, poder resolver realmente lo que necesita el cliente es fundamental para una empresa de tecnología, porque si no sabe traducir en su sistema, en su programación, en lo que esté realmente realizando, nos logra traducir la necesidad del cliente, ese proyecto se puede caer. Entonces, la resolución de problemas es sumamente necesaria. Otra competencia que puede tener en tema del área de tecnología, por ejemplo, la adaptabilidad al cambio, porque los sistemas siempre están migrando, hay cosas nuevas y realmente la persona tiene que estar muy empapada, tiene que estar muy consciente de todos los cambios que hay, inclusive el tema de trabajar quizás presencial, virtual, híbrido y modal, o sea, realmente tiene que tener una adaptabilidad al cambio muy grande. Y lo tercero también, en el área de tecnología, pues todo lo que sería el tema de responsabilidad, ¿ok? En el área, por ejemplo, de trabajar con clientes, saber que se trabaja con tiempos, con pautas, con proyectos, mucho de proyectos. Entonces, los tiempos tienen que ir métricamente calculados. Por lo tanto, la persona tiene que tener gestión del tiempo y responsabilidad para poder entregar bien sus productos y tener esas competencias muy reafirmadas. Quizás como iniciales, podemos seguir hablando de un montón más. Ok, gracias. También nos indican, si no tengo experiencia laboral, ¿qué tipo de ejemplo puedo usar en la entrevista de trabajo? Muy sencillo. Si no tienen ejemplo, pero experiencia laboral, el ejemplo clásico de alguna experiencia que les haya marcado a ustedes en el desarrollo de competencias. Por ejemplo, universidad, hay mucho trabajo en equipo, hay mucho liderazgo, hay mucho autocontrol, hay mucha gestión del tiempo, hay mucha adaptabilidad. Si estamos en este caso en la universidad, podemos utilizar ejemplos que nos abarquen temas académicos. Otro ejemplo puede ser, bueno, trabajos quizás no formales, que quizás yo pude ayudar quizás bueno, formales como pasantías, informales como ayudar quizás con un emprendimiento, un negocio propio. Si yo mismo emprendí, ¿cuáles son las competencias que puedo tener? Bueno, entre muchas, tenemos gestión del cambio, tenemos adaptabilidad, tenemos resiliencia. El emprendedor es resiliente casi que al 100% porque si falla, vuelve a alzarse, vuelve a tener métricas de ventas. Entonces, realmente tenemos que buscar en nuestra vida qué opciones tenemos para poder engancharnos de allí y poder dar entonces la referencia de esas competencias y esos ejemplos para la entrevista laboral. Pero yo considero que son las pasadas de cualquier tipo, empleos formales, no formales, e inclusive la universidad para cualquier estudiante, eso es lo mejor que puede incluir. Muchas gracias. También tenemos por acá. Actualmente, la mayoría de anuncios de empleo se basan en el método STAR. ¿Hay otros métodos que usan los reclutadores? Muy bien, muy buena pregunta. Quizás un poco las empresas que tienen un perfil un poco más transnacional o un poco más
fuertes a nivel del tema de competencia, quizás empresas grandes del país que puedan tener inclusive la proyección de miras hacia la internacionalización, sí utilizan el método STAR porque está muy en boga en todo el mundo por el tema de las competencias o las famosas habilidades blandas, que justamente son competencias. Pero sin embargo, no es que todas las empresas la utilicen. Vean el último ejemplo que les puse. Es un perfil, una vacante laboral que lanzaron y por ningún lado se le ve el tema de competencias. Seguramente la entrevista de esa persona cuando entre el proceso de reclutamiento va a ser una entrevista muy tradicional, muy es quizás abierta o cerrada. Cuando me refiero a abierta es que es una entrevista donde la persona le dice cuéntame de ti y habla el candidato y habla y habla y habla y no hay como un término de stop, donde el reclutador diga, bueno, hasta aquí pasamos a otra página, no, sino que hable y hable y en función a eso el reclutador toma como las notas que él quiera tomar. Y está el otro que es el cerrado, donde ya el reclutador tiene respuestas, perdón, tiene preguntas, la persona va a responder correctamente a esas preguntas, pero es más que todo cerrado, no es estar porque no hay competencias, sino más que todo es como cuánto tiempo duró en la posición, qué le hizo irse de esa posición o ese trabajo, qué estudió, tiene maestría, tiene licenciatura, entonces son entrevistas muy simples, muy sencillas. Hay otros métodos que usan los reclutadores, como le digo, entrevistas muy sencillas como cerradas, abiertas, entrevistas de grupo, está el Assessment Center que también es muy bueno y va de la mano con método STAR. El Assessment Center es para evaluar algunas competencias y se hacen en grupos, puede ser inclusive grupos de personas que están con la misma posición laboral y quien resalta, quien brilla, quien logra dar las mejores resoluciones a ese problema que se está presentando en el Assessment Center, es la persona que van a contratar para esa posición laboral. Entonces, ¿hay métodos? Sí, hay muchos. Clásicos, los disruptivos, como el método de Assessment Center, como el método STAR, entre otros. Pero yo diría que esto va en boga y quizás en unos cuantos años veamos a muchas empresas pequeñas y medianas y muy grandes ya con el método 100% STAR. Excelente. También nos indican, previo a una entrevista, ¿cuáles estrategias puedo desarrollar para prepararme de acuerdo con el método STAR? Yo siempre considero para ustedes, para todas las personas que están viendo esta pregunta, que lo ideal es hacer un guión. O sea, sentarme realmente un día con mi perfil, quizás con mi CV impreso y decir, bueno, yo he trabajado en tales lugares, voy a empezar a hacer algunas respuestas del método STAR en función de estos lugares donde trabajé. Entonces, si trabajé un tiempo como dependiente de tienda, tengo que tener alguna experiencia de servicio al cliente que me va a servir a mí para poder hacer un método de STAR. Si trabajé en temas de banca y finanza, un banco, alguna experiencia que haya tenido yo en temas financieros o de atención al cliente que me sirva a mí para una futura posición laboral. Entonces, lo ideal es hacer su guión con las preguntas que le vamos a pasar a ustedes por correo, tratar de responderlas, de leer mucho. Bueno, yo puedo responder esto así, estoy bien, me estoy yendo mucho como a la habladuría o estoy siendo concreto o como decía el compañero, me estoy luciendo mucho o más bien estoy siendo muy comedido y más bien necesito explotar un poquito más ese término de lanzar o proyectarme. Eso es lo que tiene que hacer la persona, preparar su guión, preparar sus preguntas, preparar sus respuestas y sobre todo, como les comenté, practicar es lo más importante. Excelente. Nos preguntan por acá. No se debe contestar una pregunta al reclutador con todos los pasos del método STAR seguidos en una sola respuesta. Si el reclutador da el paso para que ustedes lo digan de forma continua o completa, sí se puede hacer. Porque el reclutador puede hacer la pregunta tan amplia que le dé a ustedes la amplitud también para que puedan responderlo. Lo importante de esto es escuchar cómo la persona pregunta. Porque si solo les dice, dame un ejemplo de alguna situación que haya pasado en esta posición laboral y ustedes hablan hasta del resultado, o sea, hablaron de más, porque el reclutador seguro quería ir descubriendo un poco o ir como escudriñando, como viendo de dónde sacaba para conocer alguna experiencia de ustedes. Entonces, hay que escuchar muy bien la pregunta y ver si la pregunta me permite a mí amplitud de respuesta o más bien me está cerrando, me está haciendo un solo cierre que dice, dime nada más la situación para yo después ir con la tarea. O dime la situación y cómo lo abarcaste, qué hiciste, qué desarrollaste. Ahí le están diciendo ustedes, dame la situación
Dame la tarea, dame la acción y dame el resultado. Entonces tienen que ver si la pregunta es muy abierta o la pregunta más bien está muy cerrada. Excelente. Nos dicen por acá, de cara a todos los cambios que se vienen con el tema de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos, ¿cambiarán las competencias que buscan los empleadores? ¿Cuáles competencias cree que buscarán los empleadores? Bueno, con el tema de la inteligencia artificial, inclusive ustedes los pueden aprovechar mucho para tratar de hacer como los propios guiones y pueden trabajarlos inclusive pidiéndole. El tema con la inteligencia artificial es que hay que saber preguntarle para poder desarrollar bien la respuesta, o sea, que la inteligencia les desarrolle a ustedes un posible esquema de respuesta que pueden utilizar ustedes como una base, como un esqueleto para poder plantear el suyo. Sin embargo, las competencias, digamos que con el tema de la aplicación de la inteligencia artificial y cambios tecnológicos, hay que ver qué posición estamos hablando, porque hay posiciones que, por ejemplo, posiciones directivas, gerenciales, que las competencias siempre van a estar allí marcadas. La inteligencia de momento actúa en función de lo que el humano le dice, pero para que el humano le diga algo tiene que tener competencia, tiene que tener saberes, porque si no los tiene la inteligencia de por sí, de momento no sabe traducir las cosas solas. Inclusive, como le decía, por ejemplo, este chat GPT, saber preguntar correctamente es que la inteligencia les dé a ustedes una correcta respuesta. Pero si no sabemos preguntar o no delimitar muy bien, eso va a permanecer una respuesta tan abierta que quizás no responde a la pregunta o la inteligencia da referencia a otra cosa que no fue lo que preguntamos. Entonces, para mí las competencias cambian. No, porque igualmente un proceso de reclutamiento puede ser inicialmente por una inteligencia artificial, pero la inteligencia no te va a entrevistar de momento, quizás en un futuro, unos años sí, pero de momento se van a utilizar los reclutadores todavía. Lo que puede hacer la inteligencia es perfilar. De hecho, lo hace, por ejemplo, Computrabajo y otras empresas, otras páginas de empleo, perfilan en función de la experiencia de la persona y hacen como una especie de match con la posición, y los que sí hacen match los va sacando para una entrevista y los otros los descarta. Ahora, con el tema de las competencias que cree que buscarán los empleadores, las mismas que les comenté en la presentación. Aunque sea tecnología, aunque sea inteligencia artificial, siempre va a estar el tema de la orientación al cliente, porque la mayoría de los trabajos son con clientes, lo que sería la parte de la resiliencia, que siempre tiene que estar y mucho más desarrollada después de la pandemia, temas de negociación, temas de resolución de conflictos, temas de gestión del tiempo, es sumamente importante ahorita, lo que sería inclusive, por ejemplo, adaptación organizacional o cambio organizacional, entre otras. Entonces, para mí se mantienen, se pueden desarrollar nuevas en un futuro también, dependiendo de cómo vayamos avanzando, pero la inteligencia artificial lo que va a hacer quizás es trabajar ahorita más que todo con el currículum, hay que ver qué pasará en un futuro a mediano plazo. Excelente, muchísimas gracias, André. Estas serían las consultitas que vamos a ver el día de hoy. Tuvimos muchas más que nos compartieron a través del chat. Sin embargo, hay algunas de ellas que vamos a compartir el día de mañana, que tenemos otra actividad y en la cual la persona que nos estará acompañando va a poder también ayudarnos a darle respuesta. El día de mañana vamos a estar con la actividad El trabajo de buscar trabajo, consideraciones claves para lograrlo. Aquí vamos a incorporar también estas consultitas que quedaron el día de hoy y que nuestra persona facilitadora, yo sé que con muchísimo gusto nos va a brindar respuestas. De igual forma, temas de inteligencia artificial, el día miércoles vamos a estar con la charla de Mensis y el chat GTP, en donde también se toca parte de este tema de la inteligencia artificial. Para ello están todos y todas cordialmente invitados. Y el día jueves también vamos a estar desarrollando un tema bastante importante, que es la herramienta LinkedIn, ¿verdad? ¿Cuál es esa manera de poder aprovecharla al máximo y poder sacarle el máximo provecho y también que nos permite impulsar esa búsqueda de empleo que estamos en proceso de indicarles también que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan brindar sus comentarios en relación a la actividad que acabamos de desarrollar, en la cual estuvimos como un invitado muy especial, André Alejandro. André, la universidad te agradece muchísimo tu participación, que nos hayas compartido
ese valioso conocimiento que has ido adquiriendo con tu formación profesional y con tu formación y todos los trabajos y empleos en los cuales te has podido desarrollar exitosamente. De parte de la Universidad Castro Carazo, queremos conferirte el siguiente certificado a André Alejandro Díaz Rojas por su participación como facilitador en la charla Cómo afrontar estratégicamente una entrevista laboral con el método STAR. Actividad realizada el 17 de julio del 2023. Firma el presente certificado la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, quien es la vicerrectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. André, agradecerte muchísimo tu participación y esperamos poder contar con tu grata compañía en próximos espacios. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos veremos en una próxima. Muchos éxitos a todas las personas. Muchísimas gracias. Esperamos poder contar con su compañía el día de mañana y el día miércoles y jueves. Cordial invitación para todos y todas en estas actividades que estamos realizando en el marco de nuestro 87 aniversario. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Muy buenas noches.